¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cita Con y hoy, como todos los martes, la cita es con la Fundación Forjando Futuros. Y hoy vamos a hablar de, digamos que de dos temas. Uno, los falsos positivos y un informe que se le acaba de presentar por parte de la Fiscalía a la Jurisdicción Especial para la Paz sobre cuántos fueron en realidad los casos de falsos positivos en Colombia y cómo está la situación en el departamento de Antioquia. Inclusive se habla de algunos nuevos casos que están recientemente reportados que ocurrieron en otra época, pero apenas se están dando a conocer. Y también vamos a hablar de candidaturas a la alcaldía de Medellín, porque tenemos candidato invitado esta noche. Nos acompañan en esta oportunidad Carlos Montoya, él es el coordinador de prensa y comunicaciones de la Fundación Forjando Futuros. A Carlos, la bienvenida y agradecerle por acompañarnos esta noche. Germán, a ti y a todos los espectadores del programa de televisión y obviamente a Jairo, gracias por acompañarnos, porque este es un programa, como dice siempre Gerardo o Nora, este es un programa exclusivamente para hablar del tema de víctimas y de los liderazgos que hay acá en el departamento. Y lo más importante, aparte de hablar de los liderazgos y todo eso, es también decir qué propuestas tienen los aspirantes a la alcaldía de Medellín y a la gobernación de Antioquia cuando llegue el momento para resolver ese tema de esa población tan vulnerable que obviamente el departamento y la ciudad son, aparte de ser innovadores, como dice, la ciudad más innovadora también tiene el título de tener la mayoría de las víctimas liderándola a nivel nacional. Por este motivo, hablar de estos temas, ponerlo en el escenario público, ese es el rol que queremos hacer desde la Fundación. Claro que sí, Carlos. Y ya lo decíamos, tenemos un candidato a la alcaldía de Medellín invitado esta noche. Se trata de Jairo Herrán Vargas. Tal vez ustedes lo recuerden cuando pasó por la personería de Medellín, salía todo el tiempo en los medios de comunicación y él es el candidato por la Colombia Humana a la alcaldía de Medellín. Ya nos va a contar un poco más adelante cómo se dio ese proceso de escogencia del candidato único de este movimiento. Doctor Herrán, bienvenido al programa. Muchas gracias, Germán. Muy buenas noches para toda la audiencia. Para Carlos, un saludo también muy especial. Y bueno, aquí estamos listos para comentar todos los temas que nos corresponden. Si usted está de acuerdo, doctor Herrán y Carlos, comenzamos hablando de esas cifras de falsos positivos en ese informe que les mencionaba a ustedes al comienzo de la Fiscalía, el informe que entrega la Fiscalía de la JEP, de todas las versiones que se han recogido y todos los procesos que están actualmente en curso en la justicia y que habla de 2.248 víctimas de falsos positivos entre 1988 y el año 2014. Se habla de que en el 2006, entre el 2006 y el 2018, se presentó, digamos que el pico más alto de estas víctimas de falsos positivos, coincidiendo con la comandancia del ejército del general Mario Montoya. También se plantea en este mismo informe la situación, Carlos, del departamento de Antioquia. Con el mayor número de falsos positivos se habla del 29% en el departamento de Antioquia. Casanare, Cesar, Meta, Norte de Santander, Huila, Córdoba, Tolima y La Guajira están después. Lamentables cifras, los decía usted, Carlos, hace un momento, que este departamento tan pujante, tan lleno de cosas buenas, pues tenga, por otro lado, las cifras más altas de falsos positivos, de víctimas, de conflicto, de presencia de grupos armados ilegales. Grave esto. Y bueno, se hacen muchos esfuerzos, pero digamos que todavía falta. ¿Qué podemos decir, Carlos, de esta situación? Usted tiene más cifras, más detalles de este informe. Totalmente, Germán, y era algo muy importante, es que la mejor forma de hacer pedagogía es mostrándole y dándole voz también a esas personas que han sido afectadas por el tema del conflicto. Nosotros aquí traímos un mapa para presentarles acá en el territorio y que muestra cómo en el informe que entregaron otras organizaciones, porque aparte de la Fiscalía, otras organizaciones entregaron un informe sobre falsos positivos en Antioquia, donde identificaban 152 falsos positivos en estos municipios de 3 subregiones. En el oriente habían casos en Concorná, San Carlos, Granada, San Vicente, Guarne, Guatapé, San Luis. En el nordeste estaba Segovia, Remedios, Yolombó, Vegachí, Amalfi, Cisneros, Anorí. Y finalmente en el Magdalena Medio, Yondó y Puerto de Río. Y estos son los que identifican organizaciones como la Corporación Jurídica Libertad y Gira Castro. Y lo mostramos en el mapa para decir que no eran como unos casos aislados. Mostrar el mapa es decir, hoy, mire lo que tengo identificado. Pero si nos damos cuenta, es que también recientemente
hubo una sentencia en el caso Urabá, en San José de Apartado, sobre una masacre que ocurrió donde hubo omisión por parte de la fuerza pública frente al tema, y queríamos presentarlo acá porque aquí encuentran 152 casos en el informe de la Corporación Jurídica Libertad, pero en el informe de la Fiscalía son 2.248 casos, una cosa aterradora, y donde al mismo tiempo la importancia para que se den cuenta los espectadores y para que se den cuenta los intereses que hay en contra de la JEP es que hay 5.000 personas involucradas de la fuerza pública en este proceso que tienen que responder por estos casos. 5.000. Este es el informe que hizo la Fiscalía, que salió en El Espectador y que uno decía, aterrador, 5.000 miembros de las Fuerzas Armadas, que obviamente es la policía de nosotros, el ejército de nosotros, que están involucrados a estas personas a que tienen que responder. Y creo que Antioquia, si tiene que hacerse esa pregunta, si uno dice el 29% de 2.200, quiere decir que son 700 personas, 700 personas que ocurrieron. Le doy este dato, y la mayoría de ellos fueron jóvenes, la mayoría de 14 a 18 años, jóvenes que los presentaban para ese ejercicio. Creo que es la pregunta que nos corresponde hoy, en este año que es electoral, que los candidatos a las alcaldías y a las gobernaciones respondan por estas víctimas. ¿Qué van a hacer por ellas? Porque también están en su censo, están en sus barrios, comparten con ellos y muchas veces hasta les pueden estar dando la mano o les están dando la firma. ¿Por qué no hablamos de eso, doctor Jairo Herrán, usted que es candidato a la alcaldía de Medellín y que fue personero y recibió a muchas personas que seguramente son víctimas del conflicto armado en nuestro país, en el territorio antioqueño? Muchas personas pasaban por la personería buscando que se le protegieran sus derechos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer frente a estas cifras que, digamos, hechos pasados, pero que dejaron víctimas, como lo dice Carlos, familiares, personas, sus padres, hermanos, hijos, toda esta gente que quedó después de estos falsos positivos? ¿Qué hacer con ellos? Bueno, lo primero es que son personas que naturalmente tienen la calidad de víctimas del conflicto armado y víctimas no a cargo de los insurrectos y de los grupos paramilitares, sino víctimas directamente a cargo de agentes del Estado. Fueron miembros del ejército los que cometieron estos hechos, que son verdaderos asesinatos, homicidios agravados, colocando en estado de indefensión a las víctimas, aprovechándose de la ignorancia de las personas mediante engaños y manipulaciones, que fue, dijéramos, el mecanismo general que se utilizaba para cometer estos crímenes. Y, por supuesto, que el Estado tiene una responsabilidad frente a los daños que se ocasionaron. Por lo tanto, las personas, si se acogieron, por ejemplo, a los mecanismos que se han dispuesto para el reconocimiento como víctimas y para las indemnizaciones, pues por esa vía tendrían que recibir alguna compensación económica y alguna reparación simbólica a los daños sufridos. Si no lo han hecho, lo pueden hacer demandando al Estado por su propia cuenta, porque entre otras cosas, no solamente se infringió el Código Penal como tal, sino se infringió los principios y las normas del derecho internacional humanitario. Estas eran personas protegidas, población civil que no se encontraba en conflicto y que mediante engaños pues fueron llevados y luego fueron victimizados de esa manera, dijéramos, tan cruel y que realmente pone en entredicho lo que es el papel del ejército o de un ejército frente a una conmoción, frente a un conflicto interno. Entonces, ese sería como el camino a seguir. Muy bien, vamos a seguir hablando con el candidato a la alcaldía de Medellín, Jairo Herrán, con Carlos Montoya sobre este tema, propuestas desde la candidatura. Y aquí han pasado varios candidatos, Carlos, los seguiremos trayendo para que nos hablen de qué pasa con estas personas, qué hacer, qué programas, qué políticas para atender a estas víctimas del conflicto armado y en especial en el caso de los falsos positivos. Una pequeña pausa y ya regresamos para seguir hablando de estos temas aquí en Cita Con. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Cita Con. Hoy nos acompañan Jairo Herrán Vargas, candidato a la alcaldía de Medellín por la Colombia Humana, y
de la Oficina de Comunicaciones y Prensa de la Fundación Forjando Futuros, Carlos Montoya. Carlos, hablábamos antes de la pausa de estos falsos positivos y qué pueden hacer alcaldes y gobernadores con esos temas. Pero también recordemos, usted lo recordaba, de que a veces hay directrices desde el gobierno central o desde al menos del ejército, del Ministerio de Defensa, de algunas acciones para acometer en los territorios. Usted tenía una inquietud sobre ese tema para el candidato a la alcaldía de Medellín. Pues claro, Germán. Y también te tengo una pregunta para ti, entrando en calor aquí en confianza. Germán y Jairo, te cuento, en el informe de la Fiscalía se identificaron 24 directrices. Lo que destapó el New York Times era una solamente directriz, para que te dimensiones una de las directrices de 24 que identificaron la Fiscalía en su momento. Y ese fue el escándalo y por el cual Daniel Coronel lo denunció en su columna y le quitan la columna el día de hoy. Tengo una pregunta también acá, entonces a Jairo y a Germán, entrando en confianza. Un mandatario departamental, porque estos falsos positivos ocurrieron en el departamento de Antioquia en el periodo de Aníbal Gaviria y Luis Alfredo Ramos, un mandatario debe estar enterado de esas directrices, podría hacer algo frente al tema. Y la pregunta que te tendría para vos, Germán, es eso, ¿cómo interpretas tú como periodista que un diario de circulación nacional como la revista Semana le quite la columna a Daniel Coronel después de la denuncia de este domingo que él decía que era por qué Semana no publicó esos informes de falsos positivos que se están dando? Hay un motivo también para ocultar. Eran como las dos preguntas aquí, como que entramos en confianza y te la hago aquí a Jairo, después a ti, Germán, hermano. No, pues si quiere yo doy mi opinión primero antes de que nos conteste el candidato sobre la pregunta que él le hizo. Y yo tengo que decir, Carlos, que después de... Bueno, es comprensible, uno diría que puede entender que si yo trabajo en un medio de comunicación, o al menos escribo por una revista, pues diría que quedaría mal visto yo irme en contra de la misma revista donde escribo. Eso digamos que tiene su lógica. O sea, también hay que tener en cuenta que hay nuevos dueños en la revista Semana y de pronto tienen una forma de ver el mundo distinta y de pronto no toleran este tipo de cosas. Pero también pienso que la revista Semana va a salir muy perjudicada por esto. Yo creo que si Daniel Coronel insinuó que habían engavetado esta investigación que finalmente publicó Nicholas Casey del New York Times y se destapó este escándalo de posible regreso de los falsos positivos, si Semana tenía todos los documentos y tenía toda la investigación, ¿por qué no la publicó? Tendrán sus razones, pero generó el señor Daniel Coronel el manto de la duda. ¿Quién influyó en que se engavetara? Si es que se engavetó, ¿qué pasó? ¿Hubo presiones, intereses, cualquier cosa? Y ahora resulta que la solución es quitarle la columna al señor Daniel Coronel. Pueden estar en su derecho, pero creo que la duda que él generó, más quitarle la columna, no le hace bien a la revista Semana, que digamos que había mostrado en cierto modo una gran independencia, porque muchos escándalos se han destapado ahí, muchas investigaciones profundas, bien hechas, han terminado en grandes escándalos. Entonces, ahora la gente que pensará de Semana, ahora la gente que pensará, los suscriptores, me parece que le hace mucho daño a la revista Semana haber tomado esa decisión. Jairo. Bueno, no, primero totalmente de acuerdo con lo que acaba de expresar Germán. Pienso que de todas maneras un medio de comunicación está hecho para difundir de forma transparente las informaciones, no engavetarlas, no represarlas, y es evidente que aquí se trató de una conveniencia política y de proteger al actual gobierno frente a las repercusiones que tendría la difusión de esa noticia, de esa información. Pero mire, por ejemplo, que ya conforme al informe que le había pasado la Fiscalía a la Justicia Especial para la Paz, a la JEP, la misma alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos había aprehendido este tema y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional había abierto el caso número 003. Es decir, ya a nivel de la Corte Penal Internacional se tenía conocimiento, se había abierto un caso y se estaba haciendo un seguimiento, un monitoreo de cómo la justicia colombiana iba a darle tratamiento a este asunto de por sí gravísimo, porque se trata, decimos, de falsos positivos, pero realmente son asesinatos que cometieron miembros del ejército colombiano. Ahora, en relación con la segunda parte de la segunda pregunta, por supuesto que los gobernadores y los alcaldes están enterados de lo que está sucediendo en su jurisdicción. Un gobernador tiene pleno conocimiento de qué está ocurriendo en cada una de las regiones.
no solamente porque los servicios de inteligencia le pasan informes a los altos funcionarios, sino por su interlocución permanente con las comunidades. O sea, a la gobernación le llegan informaciones de múltiples fuentes. Un gobernador que se pare en la raya, que convoque a los militares, que les diga claramente las informaciones que él tiene, lo que está ocurriendo en determinados hechos, pues puede incidir de forma efectiva y de forma eficaz en que al menos los autores, los agentes del Estado que están cometiendo ese tipo de fechorías, pues digamos, se detengan en esa racha, ¿cierto? Pero aquí recordemos que hubo una exacerbación. Desde 1988 venían los asesinatos, digamos, de una manera lenta. Se dice en el informe que más o menos una decena, o sea, unos 10, 12 asesinatos al año, pero llega un momento a partir del año 2000 donde eso se exacerba, pico alto del 2006, el 2008. En esa época yo estaba en la personería, ejercía como personero y nos correspondió, conjuntamente con la Procuraduría y con la Defensoría del Pueblo, presionar para convocar un consejo de seguridad donde estuvieron presentes todos los miembros de los altos mandos regionales del ejército, de las diferentes fuerzas, de la naval, de la fuerza aérea, de la policía, y se trataba de temas que tenían que ver precisamente con si esos casos los iba a conocer la justicia penal militar o la justicia ordinaria. Los militares querían que eso lo siguiera conociendo pues calificaban que eran hechos ocurridos en ejercicio de las funciones, ¿cierto? Sí, en ejercicio de las funciones o en la prestación del servicio. Y para nosotros era evidente que conforme a los pronunciamientos que ya había hecho la Corte Constitucional, eso tenía que ir a la justicia ordinaria. Ahí hubo un rifirrafe, etcétera, pero digamos el hecho de que la autoridad civil y los organismos de control actuaran, de alguna manera tuvo algún tipo de incidencia. Yo no digo que, digamos, de raíz se hubiera solucionado el caso, pero sí tuvo una incidencia. Puede ser peor. Sí. Digamos que puede ser peor si no se llama la atención. Correcto. Entonces sí hay una forma. Y aquí en la ciudad se practicaron los falsos positivos. A ver, si hablamos de falsos positivos de forma genérica, aquí también habían falsos positivos, porque es que una cosa es el falso positivo y otra cosa es el delito que le encubre el falso positivo. Aquí se hacía de la siguiente manera. Se cogía población de calle, agentes del Estado, por lo general de la policía, los cargaban, como decían ellos, ¿sí?, con unos gramos de marihuana, droga. Te propongo algo. Ahorita desarrolla más el tema. Listo. Que tenemos que entrar un corte porque tienes que hablar de esa experiencia tuya como personero, porque eres el único candidato a la alcaldía de Medellín que ha sido personero de Medellín y especialmente de la Unidad Permanente de Derechos Humanos. Bueno, esa historia nos la tiene que ampliar después de la pausa. Ya regresamos. Muy bien. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en cita y como todos los martes, la cita es con la Fundación Forjando Futuros. Le recordamos, nos acompaña Carlos Montoya, coordinador de prensa y comunicaciones de la Fundación Forjando Futuros, y Jairo Herrán, él es candidato a la alcaldía de Medellín por la Colombia Humana. Usted nos contaba, candidato, antes de la pausa, esos falsos positivos judiciales se llaman así. Los otros que conocemos es cuando asesinaban a las personas, pero esto era que los hacían pasar como responsables de tener en su poder drogas y eran habitantes de calle. Efectivamente, en las visitas a la cárcel, por ejemplo, de Bellavista, encontrábamos que había una cantidad de población, por lo menos el 40%, que había ingresado por estupefacientes. Cuando uno iba a hablar con estas personas, resulta que eran drogadictos crónicos, que se la mantenían. Población de calle. Esta población de calle, entonces, era tomada por agentes de la Policía Nacional, se les metía en los bolsillos o simplemente se aducía que llevaban unos gramos, se entregaban los gramos. Capturado el individuo, se le entregaba al fiscal correspondiente con la prueba, dijéramos, de que habían sido esculcados y ahí les había encontrado ese estupefaciente y, por supuesto, la persona era procesada. Y si se encontraba con esos fiscales que eran muy rigurosos en la norma, pues con mayor razón, y allá a Bellavista iba a templar, actualmente seguramente también al Pedregal. Esa era una modalidad, porque entonces, con base en eso, reclamaban ellos
permisos, les daban compensaciones laborales. Los incentivos. Los incentivos que ya. Recordemos que con la Directiva 029 de 2005, donde se establecieron las recompensas en dinero, posteriormente se emitieron una cantidad de normas mediante las cuales se les daba, además de la recompensa en dinero a los miembros del ejército, se les daban incentivos de todo tipo, hasta viajes al exterior. Entonces, por supuesto, eso desencadenó, dijéramos, el tema de la ambición por obtener todas esas prebendas, y eso, aunado al conflicto y a las condiciones del conflicto armado, pues por supuesto que era la ruta abierta. Ahora, había otra modalidad que nosotros percibimos, pero obviamente el tema de manejar la prueba era muy difícil, y era el tema de las desapariciones forzadas. Cuando bajaban los homicidios muchas veces, entonces sucedía que se elevaban las desapariciones forzadas, no simplemente la pérdida de las personas, sino desaparición forzada. Y muchos de esos desaparecidos forzados, pues por supuesto nunca aparecieron. Algunos cuerpos de esos se recuperaban, pero la modalidad en aquella época, recordemos que era los famosos piques, donde cogían los cuerpos, los destrozaban, los descuartizaban, los metían en una bolsa negra, y en el caso de la ciudad, al río Medellín iban a O sea, no había homicidios porque no había cuerpo. La cifra no aparecía como de homicidio. No aparecía como desaparecido. Homicidio, era desaparecido, y luego se constataba que era desaparecido forzado, y luego nunca aparecía, pero se encontraban restos en algunas bolsas negras que habían sido tirados al río, los que se encontraban, porque seguramente en su mayoría nunca se encontraron. Esto era, o sea, eso fue una de las cosas más graves que ocurrieron durante esta época, y que yo, al frente de la personería, y perdone que hable en primera persona, pues tuve que denunciar de una manera fuerte, cosa que por supuesto no le gustaba a los gobernantes. A los gobernantes les gusta es que le alaben su gestión y no que le digan, vea lo que está pasando. Carlos, usted ahora, durante la pausa, nos contaba el expersonero y hoy candidato a la alcaldía de Medellín, esa historia que nos dejó a todos aquí aterrados, los que estamos aquí, de cómo se destapó esto de los falsos positivos. Sí, totalmente, Jairo. Yo creo que permite contar historias de vida, que eso sirve con mucha pedagogía. Especialmente le digo por qué, Jairo, porque un candidato aquí a la alcaldía de Medellín, que tuvimos acá, hablando de las propuestas, dijo que para mejorar la seguridad iba a darle recompensas a la policía. Si le daba resultado la policía, los apoyaba. Y a escuchar todo ese testimonio, hace la pregunta de a quién queremos apoyar. Vamos a seguir como multiplicando, vamos a llenar a la ciudad de desaparecidos de bolsas. Creo que debe contar esa historia que nos contó de ese padre de familia, de ese hijo que estaba ahí, que le permite mostrar a la gente que eso es del común, cotidiano, que le puede pasar a cualquiera, que en un momento u otro, por buscar resultados, por buscarle resultados al alcalde, el alcalde solamente ve números, se pueden pasar cosas horribles como la historia que usted estaba contando ahorita. ¿Nos puede compartir historia para que no se repita? Bueno, hubo dos elementos que permitieron, digamos, redescubrir esta práctica que venía del año 88 hacia los años 2005, 2006, 2007. Uno fue la denuncia que se hizo por parte del personero Luis Antonio Escobar de Soacha, Cundinamarca, sobre la desaparición de un grupo de jóvenes que habían sido engañados, habían sido llevados a la zona del norte de Santander, y allá aparecieron sus cuerpos supuestamente dados de baja en desarrollo de combates en guerrilla ejército. Y dos fueron las personas miembros del ejército. Los involucrados. O sea, los involucrados que ya comenzaron a ser identificados y que fueron aprehendidos, fueron capturados, hubo coroneles, capitanes, etcétera. Es más, dentro del informe se habla de que hubo más de 500 oficiales que fueron involucrados en este tema de los falsos positivos, y hubo también, por supuesto, soldados en su mayoría y, digamos, de grados inferiores. Pues bien, uno de ellos tal vez era un cabo, un sargento, que sabía lo que estaba sucediendo, que conocía, que había participado incluso en operativos de este tipo. Al revisar la lista, en cualquier momento, de los dados de baja por los supuestos combates, encontró que su propio padre estaba ahí. Su propio padre había sido dado de baja, dizque porque era un guerrillero. Entonces, obviamente, aparte del dolor que le da a este personaje, él, reclama y comienza a moverse, y de inmediato pues le toca evadirse del ejército e ir a buscar refugio, confesando ante la fiscalía
pidiendo la protección porque ya de inmediato se convertía en objetivo militar. Acordémonos que en esa época era muy facilito que mataran a cualquier persona, no requería pues sino un breve comentario. Bueno, se nos acaba el tiempo lamentablemente, Carlos y Jairo, pero seguramente tendremos que seguir hablando de estos temas porque vea, ahí ya la Procuraduría inició una investigación de oficio disciplinaria, una indagación preliminar contra el general Nicasio Martínez Espinel, que es el actual comandante del Ejército, y seguramente de esto se seguirá hablando, Carlos. No, Agradecerles a nuestros televidentes. Le agradecemos también acá, como mención a ti, Germán, por la compañía, a tú, Jairo, para que nos cierres con una o dos propuestas muy concretas. Muy rápido. Para la alcaldía. Y creo que esto es la oportunidad de que la gente, con este ejercicio que estamos haciendo, es que el elector vote a conciencia por el bien de la ciudad, que los incentivos no sean número de homicidios, sino cuántas vidas se salvaron, cuántos jóvenes que están en bandas están consiguiendo trabajo, cuántos están estudiando. Creo que el mejor indicador puede ser eso, que le da una felicidad a las familias. Lo primero es que no se pueden dar bonificaciones, ni compensaciones, ni gabelas de este tipo, porque eso desata una reacción negativa en los agentes a quienes se quiere beneficiar. Hablo de los agentes del Estado. Lo segundo es que en el plan de desarrollo, en una alcaldía, por ejemplo, tiene que establecerse en planes específicos para reivindicar, para recuperar a las víctimas de este tipo de hechos causados por el Estado. Lo tercero es que tienen que fomentarse canales de información con la comunidad, para que la comunidad tenga confianza en la administración, que es otro de los problemas. Si el gobernante está aislado, metido allá en su escritorio o anda por todas las calles, pero no le para bolas a la gente, pues por supuesto que la comunidad no le va a entregar esa información. Eso se requiere urgentemente y creo que hacia allá hay que apuntar. Muchísimas gracias, doctor Jairo Herrán, por acompañarnos esta noche. A usted, Germán, a usted, Carlos. Carlos, muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta la próxima. A todos ustedes, muchas gracias. Que tengan una feliz noche.